Buenas tardes, bienvenidos. Iniciamos 2x3 en TV, este programa que hacemos cada sábado con mucho cariño y entusiasmo para llevarle informaciones frescas e informaciones hasta del día a día, podríamos decir, actualizadas y que lleven información y orientación a la población. 2x3 en TV es un programa que realizamos las periodistas especializadas en salud, Altagracia Ortiz, y una servidora, Doris Pantaleón. Tati, hola, buenas tardes. Y buenas tardes, Doris. Y contenta, mira, ya se siente el frío de la Navidad. Está llegando. Está llegando, de verdad. La verdad que el ambiente, vemos en las ya se han puesto bombillitos, y todo, pero el ambiente como que no es tan de Navidad, porque ya para esta fecha generalmente la población tiene como otro aire más festivo. Sobre todo porque sentimos que no se ha hecho un corte, siguen los problemas de violencia doméstica que a nosotras como mujeres y ciudadanos nos preocupan tanto. Parecería una orgía de feminicidios. ¿Qué es esto? Sí, muy lamentable. Sigue, y tanto que se habla, hablamos, bueno, en todos los programas, todos los medios, tanto escrito como televisivo, se está hablando mucho de la importancia de prevenir la violencia, se lanzan programas, porque hay que decirlo así, a veces repetitivos, pero se lanzan programas y se habla del tema, pero parece que no es la solución, no sabemos cuál es, pero parece que no lo es. Así es, en ese mismo orden también hay mucha de protección nacional contra la infancia en este país. Niños que lo dejaron abandonado por un lado. Bueno, hoy tenemos un programa sin desperdicio, hablando justamente de la niñez, pero en desprotección con las quemaduras. Pero ese será otro tema que nuestro experto hablará ampliamente de él, pero mucha de protección a la niñez. A la niñez y a todos aquellos sectores vulnerables. Bueno, ya hablamos de la violencia intrafamiliar, sobre todo contra la mujer, pero si nos vamos a la última etapa de la vida, a los ancianos, a los envejecientes, también es una población muy olvidada, muy vulnerable. O sea, que este país como que hay que hacer un cambio general y ver enfocarlo como diferente a lo que se está viendo ahora. Y tanto que hablan los políticos de que la cosa anda tan bien, yo creo que es en la computadora y en las planificaciones, porque no es verdad que haya esos avances. En planificación sí, pero bueno. Después, el otro tema es la inversión en salud. Sigue siendo baja, dispersa, un sistema costoso, deshumanizado, inequitativo. Sumamente. En nuestro sector salud, y lamentablemente tenemos que decirlo, la verdad que no se toma en cuenta, sobre todo al momento de elaborar esos presupuestos nacionales, no se toma en cuenta, o sea, no se le da la importancia que debería tener en cuanto a inversión económica, porque hay que entender que para solucionar problemas se necesita el dinero. Eso dijo el doctor Wilson Roa, nuevo presidente del Colegio Médico, que dicho sea de paso se reunieron con las autoridades. Parecería que el gobierno quiso enviarle un mensaje al doctor Waldo Ariel Suero: no te recibo. En cambio, al día siguiente de haberse posesionado el doctor Wilson Roa, pues lo recibieron en Palacio y conversaron, conversamos, como diría la Sofía. Se conversó, bueno, sí, parece que fue un mensaje, realmente todos lo interpretamos así, y el mismo doctor Suero parece que lo interpretó también, porque pocos días después, conversando conmigo, me llama y me dice, si el presidente me hubiese recibido, las huelgas no se hubiesen hecho. Mientras tanto, se hicieron 7 de septiembre. 7 huelgas durante 3 meses, fue mucho, y lamentablemente, bueno, la ministra lo dijo desde un principio, y eso nos hace entender que tenía el apoyo del presidente de la República, cuando decían, no nos reunimos hasta que no salga este presidente del Colegio Médico y entren las nuevas autoridades. Y por último, en nuestra sección de comentarios está una entrega periodística que reportaste tú misma de la Superintendencia de Salud, denunciando numerosas irregularidades en el sistema. A mí lo que me choca es que sea la superintendencia, que es el organismo regulador, el que esté denunciando cosas. Sí, ellos hablan no de irregularidades en manejo, sino de fraudes, de personas que se hacen pasar por empleadores, que tienen RNC, una persona física, que falsificados a veces, se hacen pasar por empleadores, captan personas, te voy a afiliar en la ARS que tú quieras, te afilio, y entonces le cobran a esa persona 1,000 pesos, vamos a decir, mensuales, no lo pagan al sistema y la persona se queda sin servicio, pero cree que está afiliada. Pero también se dan casos, dicen ellos, de personas que están en el régimen subsidiado. Esas personas inescrupulosas de alguna manera entran al registro de los afiliados, ven que es una persona que necesita un procedimiento, lo llaman, dice, te voy a afiliar a una ARS privada mejor, y esa persona prácticamente se queda sin estar en ninguno de los dos regímenes. Mientras tanto pagó.
mientras tanto está pagando mensual. pagando. Entonces, ¿qué dice la superintendencia? Que es un asunto de la tesorería, de la seguridad social, que no tiene personería jurídica y tampoco tiene la manera de perseguir, o sea, que hay que modificar la ley para darle esa personería a la tesorería. Pues como dicen ellos mismos desde el gobierno, manos a la obra, dicen ellos, ¿verdad? Así es. Que se pongan a trabajar para regular eso. Bueno. ¿Qué te parece si nos vamos entonces a nuestros mensajes comerciales y venimos con nuestro invitado de lujo de la tarde? Gracias por continuar con todo el contenido de 2x3 en TV. El invitado de lujo nuestro de esta tarde hablará de un tema poco frecuente en los medios de comunicación, solo se habla cuando hay una tragedia, pero es una tragedia cotidiana. Tenemos con nosotros al doctor Andrés Nieves Paulino, director de la unidad de quemado infantil, ¿verdad?, del Hospital Robert Rick Cabral, quien tiene un montón de informaciones para nosotros. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes a ustedes. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Muy contenta de tenerlo, doctor. La verdad, como dice Tati, es un tema que ustedes lo viven a diario, ¿verdad? El diario vivir, niños con quemaduras, pero que no se visualiza tanto en los medios de comunicación social. Y creo que es importante llevar mensajes de orientación, sobre todo a los padres, sobre cómo vigilar, cómo evitar que los niños sufran accidentes, porque hay otros que quizá no podemos evitarlo, pero hay unos que sí. Doctor, ¿cuáles son las quemaduras o los casos más frecuentes que reciben ustedes en el Hospital Infantil Robert Rick Cabral? La quemadura más frecuente que recibimos realmente es la quemadura por agua caliente, o sea, líquido caliente. El 80% de todos los accidentes por quemaduras se producen dentro del hogar. Por eso la llamada es a prevenir. A prevenir. A prevenir porque podríamos tal vez prevenir más del 60% de esos accidentes que ocurren. Lamentablemente nosotros tenemos unas cifras asustadoras. Asustadoras, porque yo tengo 27 años en el servicio público, 27 años en el Hospital Robert Rick Cabral, 27 años trabajando con esos niños quemados. Y desde todo este tiempo uno ha visto la evolución de todo esto, ¿no? Esto va increciendo, esto no va disminuyendo, no se ha estabilizado. Es un problema social grave que tenemos que ver cómo hacemos. Hablaban ahorita de organizar. Realmente nosotros tenemos como país que abocarnos a un plan de nación real, un plan de nación coherente, un plan de nación que organice a todas esas instituciones que hemos hablado y que uno vea una salida posible al final del túnel. Porque mi inquietud mayor fue ahora en los últimos 6 meses. La cantidad de accidentes por electricidad fue muy grande, por contacto con cables, contacto con... Que se dice que somos el país número 1 en quemadura por electricidad, como que en otros países quizá no sea tan frecuente. A esto tenemos que agregarle todas esas deficiencias en la electricidad, altos voltajes, conexiones ilegales, los transformadores inadecuados, cables en el suelo que nadie los recoge, cables a la altura de las casas, cables, como me reía hace unos días, unos cables que están frente al Hospital Central. Construyeron un famoso puente peatonal que nunca fue usado. No se usa. Porque los cables, las personas podían tocar los cables de alta tensión. O sea, ya vemos cómo van las cosas. La planificación, cómo a eso se es lo mueve, que tenemos ¿verdad? que abocarnos. Sí, sí. Porque nosotros recibir los pacientes y tener que resolverles no es la solución. No contamos con ustedes hablaban de dinero. Dinero se necesita en todas partes. Pero el sector salud es algo que brindaría calidad a la población. La inversión no se ve. Exacto. La inversión usted no la ve inmediatamente. La inversión uno la ve en la calidad de las personas, en la poca enfermedad de los hijos, en el poco ausentismo en los trabajos, en la menos propagación de enfermedades.
y la prevención de las mismas. Entonces, ese es el punto básico que creo que nosotros tenemos que abocarnos. Para eso estoy yo aquí hoy. Para hablar para de ver eso. si Muy podemos bien, doctor. ayudar. Ojalá y esto, podamos llevar ese mensaje. Gracias, ¿Cómo andan las cifras de niños quemados por electricidad y la primera causa, que son los accidentes domésticos por agua caliente? ¿Eso cómo andan? ¿El 80% dice usted, doctor, por agua No, caliente? el 80% se dan en de el los hogar. casos, Se dan en el hogar, o sea, Perfecto. combinándolos todos. Perfecto. Pero de todo esto, de todas las quemaduras, tal vez las quemaduras por líquidos calientes representan el 75, el 78%. Perfecto. Porque es la causa más frecuente. O sea, nosotros lamentablemente tenemos muchas madres que trabajan, niños que dejamos solos, que no debemos dejar niños solos, niñas que cocinan. Niños inatendidos, fogones en el suelo. Le estoy dando cosas que ahorita podemos hablar con detalle. Con detalle, perfecto. ¿Qué hacer, qué no hacer? Y cuando pasa, ¿qué hacer? Perfecto. Porque también tenemos ese problema que a veces nosotros tenemos el accidente, se tardan en llevarlo porque una abuela, una tía, una prima le pone papa, le pone vija, le pone pasta de tomate, pasta dental, y dental, etcétera, cosas que no se deben hacer. En esto están esperando, pero las quemaduras siguen o lo llevan a un centro que no es el adecuado, donde no lo atienden adecuadamente, pero ese paciente a los 2 días se puede infectar, a los 3 días, a los 4 días se puede infectar. Entonces tenemos ya un quemado que pudo haberse atendido de la manera correcta, con una infección agregada, que es un agravante más a su problema. Las infecciones. Agravante más a su problema. Digo esto porque nosotros, por ejemplo, tenemos las quemaduras las quemaduras por agua son las más frecuentes. Las más frecuentes. Pero tal vez las quemaduras por electricidad son las más graves. ¿Qué hace la diferencia, doctor, entre una y la otra, la por agua y por electricidad? Ok, si nosotros calculamos líquido caliente, piel, la proporción y la intensidad de la quemadura va a ir en la misma relación con la temperatura, el tiempo de contacto del agua, si el niño tiene o no ropas que prolongarían el contacto y la atención a tiempo. O sea, son factores que influyen. O sea, si yo tengo una temperatura en agua hirviendo, en un niño que le cae, no lo atienden, la profundidad y la gravedad de las quemaduras va a ser mayor que si el agua está tibia o un poco caliente. Y si la madre a tiempo le quita la ropa, lo lava con agua regular, le disminuye el tiempo de acción de esa agua con la temperatura que le puede lesionar. Entonces eso es variable. Pero nosotros tenemos habichuelas, sancochos, niños que se nos caen en calderos, en anafes, niños maltratados, que voy a recalcar siempre en eso, porque eso tiene que acabar, eso tiene que acabar, eso debe acabar. Niños que arrastran. Por castigos, ¿no? Muchas veces pues, hay la ignorancia, o sea, la educación viene por la misma proporción. Si la mujer es una mujer abusada, tiende a repetir Ella el mismo patrón. Sí. Entonces tenemos que trabajar en esa parte de la familia, porque los niños son la parte más vulnerable, pero es la parte que menos tiene papel en eso, ¿no? Es la que se afecta, pero no tiene culpa de nada de esto. Exactamente. Así es. Entonces, el problema doméstico entre el hombre y la mujer, y entonces la mujer o el hombre, ¿cómo se llama? Se la empata, como dice el buen dominicano, con el niño. Yo veo ese problema más grave aún todavía, Altagracia y Doris. Es un problema de crianza, de creencias. De educación de familiar. Creencias. A todos de una manera u otra nos meten esos patrones de que tú tienes que ser así, de que tú debes hacer así, de que tú tienes que someterte o no, de que tú tienes que ser un toro, de que tú no puedes dejar que la mujer te controle. No, son patrones que deben cambiarse. De una sociedad. Toman tiempo, pero tenemos que comenzar a cambiarlos. Pero hay que empezar, como dice usted, doctor. Sí, tenemos que comenzar a cambiarlos. Si no se empieza. A veces uno dice, bueno, ¿somos machistas? Sí, somos machistas. Somos machistas, porque es un país machista. Exacto. Y esto está claro, no podemos también ahora decir, no, macho y muy macho, como dicen los mexicanos. Sí. Pero realmente es eso, tenemos que ver cómo nosotros como dominicanos, las autoridades, la parte social, el pueblo, los periodistas, nos involucramos en ver si se crea un plan de país. Ese plan de país es lo ideal. Es lo ideal. Es lo ideal porque así le damos continuidad a las cosas que paramos. Exacto. Doctor, en términos prácticos, cuando en el barrio X una niña se quemó porque se metió a un caldero de habichuela que había puesto con dos piedras, que son las escenas cotidianas de la pobreza, porque no hay que descubrir América para saber que estos son problemas propios de la pobreza.
¿qué es lo que debe hacer esa mamá que se le quemó la niña con unas habichuelas calientes que estaban en la cocina? Perfecto, ¿Qué cocina, es lo que se hace? cocina. Cocina. Se quemó, retirarla del lugar, quitarle las ropas y lavarla con agua corriente de la llave. ¿No se pasma, como dice la gente? No pasa nada. Tampoco tienen que hacer cosas heroicas, es solamente hacer eso, envolverla. la ropa. Envolverla. ¿En qué envolverla? En una sábana, en una toalla. Y llevarla a un centro de atención. Ahora tenemos el 911, excelente. Usemos el 911. Mire, yo tengo una niña quemada, el 911 tiene que responder. Claro. Debe responder. Debe responder. Y si no responde, por lo menos llegar a un sitio donde pueda responder. Sí. No importa, pero hay que hacerlo. Aquí en Santo Domingo, ¿dónde es lo aconsejable con un niño quemado? ¿Dónde acudir? Mira, conversaba yo que realmente nosotros no tenemos el esquema adecuado todavía. Hay quemaduras que se podrían atender en hospitales normales. Perfecto. Digo normales porque tal vez no tienen especialización. En ese tema, exactamente. Nosotros tenemos el background, el conocimiento y la experiencia. Lamentablemente no tenemos aún la estructura especial para la atención de estos pacientes quemados. Ya estuvimos, bueno, eso ya es un tema que lo podemos abordar más para adelante. Pero sí, de no tener, de llevarlo, por ejemplo, vive en la zona oriental, lo puede llevar al hospital de Los Minas. De Los Minas, San Lorenzo de Los Minas. Su primera atención. Ahí entonces yo determino, no, este paciente nosotros no podemos manejarlo acá. Perfecto. Vamos a derivarlo. Perfecto. Ellos nos llaman, regularmente no tenemos espacio. No tenemos espacio. ¿Qué capacidad tiene la unidad ahí en el Robert Reed? En la unidad nosotros tenemos capacidad para 14 camas, pero realmente nos desbordamos. Perfecto. Porque somos un centro de atención primario no, de primer nivel. De primer nivel. Y donde llegó no podemos devolverlo, ¿a dónde lo vamos a devolver? Exacto. ¿Dónde lo vamos a referir? Entonces nosotros no podemos decirle a una madre, no llévese lo que no tenemos cama. No, imposible. Entonces tenemos que atenderlo. Afortunadamente contamos con una unidad en Santiago, de niños pediátrica, solamente. Está llamada a atender los niños de 14 provincias, al menos. Sí, no, pero que también, como le digo, si se atiende todo lo que está, tal vez ellos no pudieran dar la atención, porque atender un quemado es costoso. Es costoso, sí. Entonces ellos tienen un presupuesto para atención. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Dicen que es la mejor unidad, la de Santiago, en términos de que, por ejemplo, ustedes tienen toda esa capacidad de recursos humanos, pero no tienen una infraestructura todavía, que es un tema que vamos a tratar más perfecto, adelante. la infraestructura se tiene, pero por ejemplo nosotros atendemos una cantidad de pacientes desbordante, sin tener las condiciones ideales. Las condiciones ideales para una unidad de quemados, que no es una sala cualquiera, o sea, requiere de otras atenciones. Desafortunadamente, en toda la estructura de las remodelaciones, las reparaciones, las áreas nuestras fueron las áreas que no se tocaron, porque había un proyecto de construir una unidad. En la cual yo estuve personalmente involucrado. Por una razón o por otra, ahora se está retomando para ver si Dios mediante, la palabra Dios debe primar, ¿no? Para ver si conseguimos sacar al fondo. Hay mucho interés en las autoridades en que esto se haga, quiera Dios que sí. Sí, es una necesidad. Realmente. Es una necesidad, no podemos seguir así. Usted insiste, doctor, cada vez que habla de quemaduras, en lo importante de una unidad, pero ¿y la parte de educación? Porque se supone que tal vez cuando ustedes la tengan ya confeccionada como unidad, se despliega a nivel de medios, de Ministerio, de Servicio Nacional de Salud, una campaña, porque así como se eliminó, se redujo por lo menos de manera significativa las quemaduras por fuegos artificiales. Es verdad que ya es casi cero, para bajar esas cifras que son tan alarmantes que tiene el hospital y que debe tener Santiago, imagino yo. Le tomo la palabra. Fuegos artificiales, fue una decisión muy firme de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica y otras instituciones que se vieron involucradas, pero esa fue la parte precursora, porque la cantidad de accidentes en esta época eran alarmantes. Se llegó a acuerdos, entró Interior y Policía, se controlaron las cosas, se regularon las cosas. Gracias al Señor. Eso es una evidencia, doctor, de que si se trabaja en conjunto, que si se educa, que si hay un plan, como dice usted al principio, se logran las cosas. Se puede hacer. Es una evidencia bastante clara. La prevención de las quemaduras no puede limitarse a una campaña.
tiene que entrar en un programa. Un programa. Vuelvo a lo mismo. No complejo. hacemos nada, Doris y Altagracia, de nosotros lanzar varios spots en la televisión, en la prensa, panfletos. Hay que ir a la familia. Exacto. El contacto directo con la gente. Hay que ir, hay que llegar a las escuelas. Crear hay que esa conciencia. Introducir ese prurito en la conciencia de las madres, de los niños, de los profesores, en la familia, para que esto sirva, para que esto no se haga, se prevenga. Exacto. Se prevenga, porque nosotros tenemos 3 factores, Doris y Altagracia. Prevenir, tratar y reparar. Exacto. O sea, nosotros tenemos, después que curamos a un paciente, los que conseguimos curar. Pero si nosotros tenemos un 25%, Doris, de embarazo en adolescentes, uno puede hacer una extrapolación y pensar hasta en la capacidad, y me va a dar la respuesta después de estos mensajes comerciales, en la capacidad de una madre de 12, 14, 13, 11 años para cuidar niños, que es un tema grave de país. Volvemos con el doctor Andrés Nieves Paulino, que no dijimos que es cirujano plástico y reconstructivo. Volvemos con él ahora. Continuamos con el doctor Andrés Nieves Paulino, cirujano especialista en quemados, sobre todo en niños. El doctor dirige la unidad de quemados del Hospital Infantil Robert Rick Cabral. Doctor, seguimos con la parte de llevar a la población esas orientaciones, a la gente, qué hacer. Altagracia hacía una pregunta antes de irnos a la pausa, pero antes de usted responderle a Tati, yo quiero preguntarle algo. Usted hablaba de las quemaduras por electricidad, que Tati le preguntaba al principio, y nos quedamos un poquito, ¿cómo se quema un niño? ¿Por qué se quema un niño con electricidad si se supone que no debería, que son cosas que no debería tocar un menor? Ok, vamos a hacinamiento. Hacinamiento. Vamos a cables, extensiones, cables pelados, extensiones ilegales, conexiones ilegales a la República, altos voltajes, cables que se caen en los techos de las casas, cables que cruzan por encima de un techo. Son factores alarmantes para un niño jugando. Desorden, se ve eso por todos lados. Un niño jugando. Usted lo vio y usted pasa por un barrio, ve un poste de luz, un transformador y unos cables que entran para allá adentro. Ya eso da peligro. Por donde quiera que usted lo vea da peligro. Las poblaciones más favorecidas no tienen ese problema. Entonces nosotros no vemos este tipo de accidente en la clase media alta o pudiente. Cuando eso se da es alarmante. Yo recuerdo cuando yo retorné al país, cerca del 91, por ahí que se acercan a nosotros allá, que siempre hay que estar agradecido de quien da. Eran las personas de la Cartonera Hernández, no es propaganda, es un valor para ellos. Ellos se acercan a nosotros para ayudarnos porque tuvieron uno de los hijos que se quemó, pero fue un accidente. Fue un accidente como pasa en todas partes. Para todos nosotros es catastrófico. Para quien es catastrófico es para la familia. Para la familia, horrible. Que yo como médico, ustedes como personas del medio y de la prensa, divulgan, defienden, pero esa familia es la afectada. Claro. Entonces, eso es importante. La quemadura por electricidad, en el caso específico de la quemadura por electricidad, es la fuente eléctrica, 110, 120 o alto voltaje, que hace contacto con la persona, niño, adulto, y esa corriente tiende a salir por otro lugar. Eso es lo que le llamamos una herida de entrada y de salida. La gravedad de estas quemaduras radica en que el trayecto desde mi mano hasta el pie, todo lo que pasa se está quemando. Se está quemando. Según sea el voltaje, hay más destrucción o no. Se destruyen vasos, músculos y huesos en la proporción. Mayor hueso, músculo y vasos. Pero desde que se me destruye un vaso, una arteria o una vena, se me destruye otra parte. Sí, afecta a otra. Todo. Aparte de todos los agravantes, muchos son en un árbol. Le comento el caso porque esto es lo que yo... Es lo que usted ve, es lo que veo. Sí. Yo tuve un niño que se subió a retirar una chichigua en una antena. 4 miembros
2 manos, 2 pies en contacto, un cable topa la antena y lamentablemente eso acabó en amputaciones de sus 4 miembros. Bueno, ok, gracias a Dios o por determinación divina está vivo. Está vivo. Pero qué calidad de vida tiene este individuo. Tiene ese bebé. La familia, porque también viene de una familia pobre. Claro. O sea, incrementa la pobreza. Perpetúa. Ajá. Perpetúa. Ajá. Nosotros no vamos a salir de ahí. Esa familia no sale de eso muy fácil. Así es. Entonces, ese tipo de accidente se previene con cosas puntuales. En las imágenes que nos suministró, doctor, que debemos tenerla probablemente en pantalla, había un niño que tomó el cable de un celular. Una niña. Y se veía su boca destruida y hubo que reconstruirla. ¿Eso también es frecuente? En la boca es más frecuente en niños menores. Chiquiticos. Niños menores que encuentran un cable, lo muerden. Sí, por curiosidad. Sí, eso es más frecuente en los niños. En esta niña fue excepcional. Una niña de 13 años, 12 años. No podía desconectar el celular. Y agarra, Y le puso lo aló para ver si lo podía alar. La humedad de la boca hizo el arco. Exacto. Y se quemó en un canto de la boca. Afortunadamente, el daño se limitó, está en proceso de reconstrucción. Ya después habrá que hacerle o no otros procedimientos. Ahí va la parte de cirugía reconstructiva, ¿no? Ya comienza. Ya comienza la parte de cirugía. Nosotros los cirujanos plásticos somos un material dedicado a tratar deformidades y a reconstruir. Reconstruimos, cambiamos formas y mejoramos y restablecemos cosas que se han perdido. Doctor, ¿qué porcentaje de personas que se queman requiere de cirugía reconstructiva? Bueno, todos, porque de una manera o de otra le comienzo a ver, si los ponemos en la parte de que cicatriza sin necesidad de injertarlo, hay que tratar esas áreas para que no tomen una cicatriz viciosa o para que no aumente la pigmentación, que son todos factores reconstructivos. ¿Y esa reconstrucción dónde se hace? ¿En el propio hospital, Robert Rico? Sí, no, ya hay un seguimiento, que es lo que llamamos el seguimiento. O sea, después que lo atendemos, no paramos ahí. ¿Y cuántos cirujanos plásticos? Largo. Perdón. Sí, un proceso largo. Y muchas veces nosotros tenemos pacientes 5, 6, 7 años. Cuando ellos vuelven es cuando están en la plena flor de la pubertad, de la adolescencia, 15, 16 años. Claro. Yo no quiero verme así, doctor. Claro. Yo quiero quitarme esto, yo quiero arreglar esta oreja. Entonces, claro, porque es lo normal, ¿no? Le mata su estima. Pero tenemos esa parte, tenemos la parte que es la parte de tratamiento con compresión para evitar que las cicatrices se deformen, el uso de las cremas, etcétera. Y tenemos la parte de las secuelas de las quemaduras, que muchas veces me deforman áreas de articulación, áreas de doblas, áreas del rostro, que tenemos que tratar posteriormente. También dejan secuelas en el alma, ¿verdad, doctor? Dejan secuelas en todo. En todos los lados. En todo, porque nosotros tenemos, por ejemplo, familias que hemos tenido que tratar, y en esa parte se involucra mucho parte del equipo de psicólogas del servicio, ¿no? Que están con esa familia. ¿Cuántos cirujanos reconstructivos tiene el hospital? ¿Está usted solo o hay? No, solo, soy mi muerto. Muerto estaría. Nosotros somos, gracias a Dios, 4 cirujanos plásticos. Formamos un equipo de hermanos, porque es la única manera. Somos más o menos contemporáneos y trabajamos muy de mano a mano. Contamos con un médico clínico que es el que dirige, los residentes, y todo el apoyo de psicólogos, fisiatras, el servicio de enfermería, que es, sin eso es básico, aunque lo tenemos con una deficiencia brutal. Ojalá que alguien me oiga y nos manden que sea 15 o 10. No hay enfermeras. Ellas se quejan mucho de eso, doctor. A la pregunta de Tati, cuando hablábamos de agua caliente, usted decía ya qué debe hacer una madre. ¿Cuándo es una quemadura por electricidad? ¿Qué debe hacer? Bien, la electricidad es peligrosa, doblemente, porque si la persona, el paciente, está todavía en contacto, no debe tocarse, porque usted puede también sufrir el impacto del arco. Entonces lo ideal es o desconectar todo, un switch, un palo para quitar los alambres. Nunca, como hace mucha gente, ahorita comento lo que hacen, es que son barbaries, pero se lo comento luego. Le dan con el palo a la gente. Bueno, ya le digo ahorita. Alejar de esa fuente o bajar un break o un doble switch si tiene,
y ahí retirar a la persona, quitarle la ropa y lavarlo. Siempre lavarlo. Lavarlo, porque eso es calor. La energía genera calor. Aunque es calor interno, si yo lo lavo, disminuye, aunque sea temporalmente. Sí. Exactamente. La tendencia es casi natural, diría yo, aunque sea tal vez por ignorancia. Cuando tú ves una persona tuya, salir a agarrarlo, como igual cuando se están ahogando. Perfecto. Es casi lo humano, pero entonces fatal. No se debe, no se debe. No se debe. Entonces ya pasó, ya lo retiró, lo lavó y lo lleva a un centro. Perfecto. Nunca intenten, que todavía eso se hace, que a veces recibimos pacientes con heridas. Sí, que lo cortan, sí. Para liberarlo de la energía, como dicen, para sacar de la corriente. Eso es algo que nos lesiona y nos agrede más al paciente y al mismo tiempo nos dificulta el trabajo. Porque a veces son quemaduras que son heridas, que tenemos que tratar también. Que iba a una infección probablemente. No, tratar también la herida, que es algo, que se suma algo más. más, exactamente. Pero el quemado eléctrico muchas veces lo recibimos con traumas craneoencefálicos porque caen de azoteas. Porque es alto. Entonces ahí viene otro agravante, ¿no? Neurocirugía, etcétera. O sea que a veces son pacientes politraumatizados que agrava más la situación del paciente. Que debe ser un equipo multidisciplinario, doctor, el que atienda a los pacientes realmente quemados. solos no se puede trabajar, no se puede trabajar. O sea, trabajan epidemiólogos, trabajan infectólogos, trabajan los laboratorios, es esencial para nosotros, el banco de sangre, la cantidad de sangre que se usa en los pacientes quemados es enorme. Tenemos que hablar también de los costos. Doctor Dori le preguntaba hace un ratito sobre si creaba afecciones en el alma, también todo esto. ¿Cómo se afecta un equipo de profesionales que recibe constantemente? Porque uno puede entender, se acostumbran al dolor, al sufrimiento. ¿Cómo se afectan ustedes sus emociones, sobre todo con una parte tan vulnerable como son los chiquitos? Altagracia, Dori, nuestra función como médicos es de tratar almas, tratar pacientes. O sea, y uno sí, le duele, pero uno no está para eso. A veces uno nota, las enfermeras, uno mismo, un residente, que no quiere ver, que no quiere, no, doctora, estamos para esto. Si yo no enfrento esto, ¿quién lo va a enfrentar? Si usted no me apoya, ¿cómo ayudamos a este paciente? Exacto. Pregunto porque la gente suele creer que el personal médico se deshumaniza. De hecho, yo tengo una anécdota. Cuando hubo aquella cárcel que se quemó en La Romana, Higüey, fue Doris. En Higüey. En Higüey. Y un director de una unidad de quemado nos dijo, ¿están ustedes contentos? ¿Tienen noticias? Y nosotros jamás en la vida estaríamos contentos para tener noticia porque seríamos como la carroña, o sea, imposible. Y la gente piensa que el médico se deshumaniza mucho, pero el trabajo es profesional. No, el día a día, el trabajo, y uno tiene que tener un poco de paciencia, porque a veces uno también se desespera, porque es lo mismo, volvemos a lo mismo. No tendríamos que tener a veces tenemos presión de todas partes. Exacto. Presión de la prensa, presión de las autoridades, presión de la familia, que es la más afectada. Recursos. Presión de colegas que no quieren, porque hay una cosa, al quemado nadie lo quiere. El quemado hiede, el quemado tiene larga permanencia, el quemado es un paciente que los resultados, por mejores que sean, son malos. Te salvo, pero quedas deformado o no. Exactamente, hay que seguir. Bueno, pero entonces, esos pacientes, uno lo tiene que atender de manera especial. A veces nadie le quiere poner la mano. A veces van con una mentica o algo a agarrarse de los muslos de uno. Todo sucito y eso, bueno, hay que aceptarlo. Porque es la parte humana de nosotros. Por supuesto, doctor. Hablamos de quemaduras, agua caliente, hablamos de electricidad. ¿Qué otro tipo le llegan con frecuencia? Realmente esas son las mayores. Cuando nos llegan algunos pacientes ya generalmente en etapa adolescencia, esas niñas que usted hablaba ahorita, que incursionan en la vida temprana edad, ¿no? Y se meten en noviecitos y tienen sus pleitos, 2 o 3 pacientes con esos ácidos del diablo y quemaduras químicas, a veces intencional, a veces por accidente, pero están quemadas. Son casos muy graves porque el ácido penetra muy profunda, pero no son los casos más frecuentes. No son los más frecuentes. Pero creo que por ácido del diablo, no estoy segura, ha bajado un poco esa... Sí, no baja, pero se ha controlado, pero eso ocurre. Pero igual es deformante. Volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, son patrones que se repiten. O sea, yo no puedo tener una niña a las 10 de la noche
sola, rodando por un colmadón, entrando ya con forma de mujer, ¿qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? Doctor, ¿qué tipo de medicamentos o de utensilios, de herramientas son los que ustedes como cirujanos, como médicos especialistas en quemado, utilizan para atender a un paciente quemado? Bueno, inicialmente el paciente se reanima, se reponen los líquidos, se comienza a prevenir la posibilidad de infección. ¿Cómo se reponen los líquidos si está quemado, por ejemplo? Hay una quemadura de 1%, ya ese paciente tiene un esquema que tiene que ser su reposición hídrica hecha con soluciones endovenosas. ¿Hay protocolos para eso? Soluciones endovenosas. Perfecto. Esas soluciones endovenosas son según la intensidad, la gravedad y la extensión de las quemaduras, Perfecto. por el peso del paciente. Se le calculan esos líquidos y se va monitorizando. Muy bien. Si sobrepasamos esa etapa, nosotros, esos pacientes, podrían o no llegar a etapa de reponer la piel perdida, que regularmente lo hacemos con injertos. Usamos unos aparatos para retirar piel que se llaman dermátomos. Ojalá tener más, pero tenemos lo que tenemos. Sí, tenemos lo que tenemos, no vamos a tocar más puertas, lo que tenemos son donados, etcétera. Sí. Pero ni modo. Sabrá Dios a quién le tocará esa ¿Pero es esa manual culpa. ese aparato o es No, algo es que- un aparato eléctrico, Eléctrico. especializado, vale alrededor de $5,000. Sensibilícese a alguien y mándenos Sí, 2 o exacto, 3 son de aparatos, dinero ¿no? para un- Lógicamente. Pero necesitamos muchas más cosas, necesitamos Perfecto. algo más para trabajar, porque al tener una cantidad limitada, no podemos hacer determinado número de pacientes por día. ¿Todos los días a ese paciente hay que retirarle esa...? No. Esa piel se retira cuando se va a recolocar. O sea, Ok, hacer ya el injerto, como Exactamente, dicen si ese paciente ustedes. está en condiciones para recibir un injerto, y entonces se comienza el proceso. Muchas veces no tenemos que injertar a los pacientes, pero sí hay que prevenir la ocurrencia de secuelas. Entonces ya interviene todo el equipo de fisiatría y de terapia perfectamente. Posteriormente, entonces ya lo otro lo tratamos con la cirugía reconstructiva. El equipo de nosotros es equipo pediátrico, porque trabajamos con Son niños, ¿no? niños, Y en una compra que hizo alguien, pedimos material, nos llegaron unas pinzas de este tamaño. Grandotas que no son para niños. Sí. Qué Doctor, cosa tan tremenda. doctor, vamos a pedir su anuencia. Nos vamos a los últimos mensajes comerciales de este segmento y entonces venimos con la última parte ya de la entrevista de la tarde. Volvemos ahora con el doctor Andrés Nieves Paulino. Continuamos con el especialista en quemados, doctor Andrés Nieves Paulino. Doctor, hablábamos al principio y quedó como medio en el aire la pregunta de niñas, hablábamos de estas niñas de estas adolescentes que se convierten en madres y que tanto hay que prevenir, decía usted en ese sentido, pero la mayoría de los accidentes en niños quemados con quemaduras provienen de este tipo de madres adolescentes que quizás no tienen la facilidad para cuidar y proteger a un menor, o en sentido general. Influye, Doris, influye Altagracia también, pero realmente es el círculo. De la O pobreza. sea, son niñas que generalmente no pueden seguir sus estudios, Exacto. caso los hayan iniciado. Sí. Paran de estudiar. Muy pocas escuelas y colegios las aceptan. Ya son mujeres. Que eso es algo que ve cómo se cambia. Sí, entre comillas, mujer. Reinsertarla, cómo se ayuda, porque si no trabaja, ¿dónde va a vivir? Exacto. Si está con esa persona o no que la embarazó, cómo ese niño es atendido. Lo puede llevar a una albergue, infancia, atención de eso, donde se lo puedan atender, en lo que ella continúa Una la escuela. estancia infantil. En lo que ella va a la escuela. Son menores, no pueden trabajar. O sea, es un círculo, Es un círculo difícil. muy complicado. Sí. Pero el problema es la educación. Si nosotros comenzamos, porque yo hice un levantamiento en Herrera como hace unos años. Y sí, fui casa por casa visitando pacientes, perfecto. Y en muchos sitios sí veíamos ese hacinamiento. Perfecto. Veíamos gasolina, veíamos Todo querosén, junto ahí. velas, mosquiteros, todo eso. Y llegamos a la casa de una señora. Esa señora no tenía nada de eso así. Pobre también. O sea, que se puede hacer, debemos hacerlo. O sea, yo si tenía cosas combustibles, lo tenía fuera de la casa, sellado en un sitio. No tenía velas,
al alcance de los niños. Recogió los mosquiteros, no dejaba nada, subió los cables, tenía una mamparita para proteger del fogón que lo tenía en el piso para que los niños no llegaran. Sí, así se puede. Sí, se puede. O sea, es una cuestión de nosotros educar, de tirar, que nosotros aquí en el país no hay, señores, personas sociales. Trabajadores. No, visitadores. No. Nosotros tenemos la parte social, son como orientadores sociales. Trabajadores sociales. Trabajadores sociales suficientes. Sí, Eso no existe porque no es bien pago. Exacto. Entonces hay que fomentar eso para que esos trabajadores sociales estén en los lugares, vayan a las comunidades, vayan a la cosa de los barrios. A las comunidades, exactamente, sí, lo que sea. para que lleguen a esas personas, enseñen a esas personas para que eso se vaya rompiendo. Se vaya rompiendo, el abuso es algo que tenemos que romper. Y que haya un acompañamiento, doctor. Porque usted insiste en el abuso y ahorita dejamos el tema trunco, doctor. Es que uno, si nosotros lo vemos desde este punto de vista, yo soy padre, ustedes me imagino que también son madres. A veces recibimos pacientes que las madres los dejan trancados en las casas y las casas se incendian y nos llegan carboncitos. Que uno dice, ¿cómo se salva este niño? No hay manera. Que ha inhalado, que ha respirado todo ese humo, quemado en más de un 80%, menores de edad, de menos de 1 año, de 2 años, que son los que más se queman porque no se pueden defender, no pueden salir. Sí, lo dejan ahí. Pero mismo se queman los grandes porque están trancados. ¿No le llegan niños quemados por castigos? Eso es parte de un castigo. De un castigo, ¿verdad? No, eso, yo trancar a un hijo, es un castigo. Es un castigo, sí. Tal vez yo estoy así, lo hacen porque no tienen otra opción, pero sí hay opciones. ¿Creen que lo están protegiendo, dejándolo encerrado? Y lo muchas que veces realmente están paseando o bebiendo por ahí. O sea, lo que uno oye de la historia... Se ha escuchado bastante. Sí, hay muchas historias. O sea, son muy pocas las que están realmente trabajando. Ok, perfecto. Pero uno busca con una Se han ido a bailar, hemos visto historias de mujeres que se han ido a bailar y parejas, hombres y mujeres que se han ido a bailar. Decimos mujeres, pero el hombre también, el padre tiene la responsabilidad también de vigilar los hijos. Pero vuelvo, insisto en el maltrato porque es algo que nos afecta mucho a nosotros como profesionales de la salud. Doctor, nos queda la pregunta del costo de una quemadura. No sé si el tiempo nos alcance, pero nos gustaría eso y el mensaje que usted quiere dejar a la comunidad. ¿El costo de una quemadura es muy alto? Mira, nosotros estimamos a golpe de número, ¿no? Blanco y negro, sin contabilizar muy bien todavía, que aproximadamente un paciente quemado gasta alrededor de 5,000 pesos diarios. Diarios. ¿Y tiempo que dura en el internamiento? Óyeme, el internamiento tenemos pacientes que, dependiendo de la intensidad, de la gravedad, 2 semanas, 3 semanas. Pero tenemos pacientes de meses, 6 meses, 8 meses. Y la capacidad de infectarse también en ya aumenta. Pero también tenemos otro problema, que es la nutrición de esos pacientes. Sí. O sea, nosotros tenemos pacientes que muchas veces no conseguimos sacarlos porque llegan con un grado de nutrición muy bajo. X. Más el agravante del consumo energético y de metabólico que requiere para él sanar esas quemaduras. No hay cómo compensar. ¿Una alimentación especial? Súper especial, con nutriciones especiales, con nutrición oral especial, costosa. Muy costosa. Costosa. Y justamente en el Estado ese es el problema. Los costos. Los costos. Los costos. Entonces, esos costos, en una familia, ¿tiene que asumirlo la familia, doctor? No. En el servicio público, afortunadamente, nosotros siempre le decimos eso a las madres, que a veces están, ay, me quiero ir, ay, que yo quiero que me lo operen primero. Hay que esperar, porque hay que esperar, ¿no? Y siempre le digo, si le han cobrado algo para facilitarle que se lo operen primero, o le han pedido para ver si se le consigue una cama, porque a veces no tenemos cama. O sea, tenemos que esperar que se desocupen para poder ingresar el otro paciente. Entonces son dificultades que tenemos por asuntos de limitación, costos y material para uno trabajar. La construcción, doctor, que tanto hemos esperado ahí en el Robert Rick Cabral y tan necesaria, una unidad bien hecha, o sea, una unidad completa que represente a los pacientes quemados. ¿En qué está ese proceso? Hemos tenido varias reuniones con las autoridades, Primera Dama, el Ministerio de Obras Públicas. Parece que esto va en serio. Ahora. Ojalá que esto sirva para que
se cree ese dinero, se destine ese destine presupuesto. Ya ese nuevo año, ¿verdad? Se comience o se retome, dependiendo de la decisión de las autoridades, y se destine, que se concluya. Porque no hacemos nada con hacerlo a la mitad, sino que sea una unidad que valga la pena. Ojalá que sea así para este año que viene. Su mensaje final, doctor, en una palabra para la gente en este proceso navideño. Sí, que realmente a toda la familia dominicana, que pensemos en nuestros hijos para tener unas navidades sin accidentes, con la menor cantidad de accidentes a todos los niveles, que nos dediquemos a nuestros hijos, que estemos en familia, que prevengamos, que cuidemos a los hijos, que sepamos dónde están, que no los dejemos desatendidos, que no los dejemos jugar con cocinas, que no los tengamos ahora, se hornean muchos puercos y muchas pullas, que no los tengamos cerca de esos lugares. Bien, ellos no son para eso. No están para eso. No están para eso. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Para nosotros ha sido un placer porque es un tema demasiado importante para este país que usted haya accedido a tomarse este tiempo para venir con nosotros a 2x3 en TV. Gracias por estar aquí. A ustedes, realmente para mí era como una válvula de escape, realmente de escape, no de entrada a la población dominicana con ustedes, para llegar a los dominicanos y evitar que se quemen sus hijos en estas fechas. Esperamos realmente con ese mensaje servir para prevenir. Será hasta la próxima semana.